Pues buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este auditorio, doctor Abraham Ayala González. En esta ocasión, en esta mañana, para la sesión general del Hospital General de México, tendremos el interesante tema sobre enfermedades por alteración cromosómica a una visión actual, para lo cual le cedo el micrófono a la coordinadora de el grupo de pláticas en la mañana, la doctora Verónica Fabiola Morán Barroso, quien además es la jefa del servicio de genética. Doctora, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Doctora Sánchez Conejo, buenos días. Quiero agradecer a las autoridades la oportunidad de participar nuevamente en esta sesión general que hemos titulado Enfermedades por alteraciones cromosómicas, una visión actual. Lo que quisiera compartir con ustedes a manera de introducción es comentarles que el servicio de genética pertenece a la Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento. El equipo está constituido por médicos especialistas, algunos de ellos pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, 2 nivel 1 y 2 nivel 2, hay 10 médicos residentes, 3 investigadores adscritos a nuestro servicio, un SNI 2, un SNI 1 y una investigadora en Ciencias Médicas D. Además, tenemos personal altamente capacitado y sus aportaciones son muy importantes en los laboratorios de citogenética, de biología molecular, enfermería, personal administrativo y de intendencia. Y entre las funciones que realizamos, las 3 principales son precisamente la asistencia, la investigación y la docencia, interrelacionándolas en nuestras actividades diarias. En lo que se refiere al abordaje de las enfermedades genéticas, quisiera comentarles que hay varias clasificaciones, pero una que podemos utilizar para la plática que hoy nos ocupa es acerca de las enfermedades que tienen causa por una alteración en los cromosomas, además de recordarles que también hay enfermedades monogénicas o mendelianas causadas por variantes patogénicas en un gen determinado, enfermedades no mendelianas o no clásicas, entre los que incluimos los desórdenes genómicos, que un ejemplo sería el síndrome por delesión del cromosoma 22q11.2, enfermedades por expansión de repetidos en tándem, con sería la enfermedad de Huntington, o la impronta genómica, con un ejemplo como sería el síndrome de Prader-Willi, que es una de las presentaciones de obesidad en la infancia de origen genético más frecuente. Además de un grupo enorme que son las enfermedades multifactoriales. Pero algo interesante que sucede con esto es que con el avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas técnicas, ahora conocemos que, por ejemplo, en este ejemplo de desórdenes genómicos, tenemos algunas variantes en lo que ahora nos explicamos porque con las nuevas técnicas podemos aumentar nuestro nivel de resolución. De hecho, ustedes recordarán que a partir de los años 90 se comenzó el proyecto del genoma humano, el poder hacer toda su secuenciación en lo que llamamos la era genómica, que culminó con toda la secuencia conocida en el 2003. A partir de ese entonces, desde el punto de vista genético, estamos en la era postgenómica. Y esto, traducido en la clínica, es un ejemplo del Anuario Estadístico 2024 de nuestra institución, con los principales motivos de consulta el año pasado. Aquí hay un acercamiento que quiero mostrarles que tenemos algunas enfermedades aquí que son de origen cromosómico que ocupan los primeros lugares, como sería el síndrome de Down, que dice malformaciones congénitas asociadas con estatura baja, que podría tener también en algunos casos alguna relación con alteración cromosómica, otros que conocen también muy bien como el síndrome de Turner, y un poquito más abajo en la frecuencia, pero también, por ejemplo, el síndrome de DiGeorge, que es el que pertenece al espectro del síndrome por delesión 22q11.2. Además de otras alteraciones que podríamos clasificar también eventualmente con su abordaje como una anomalía cromosómica. Dependiendo de las características de nuestros pacientes, porque la clínica siempre será alrededor de lo que gire para poderle darle el consenso y la correlación entre el fenotipo y el genotipo, haremos el abordaje clínico. Veremos si es necesario, además, tener un enfoque citogenético, molecular o genómico con algunas de las técnicas que se realizan en nuestro servicio, que les tenemos aquí, como el cariotipo bandas GTG, la técnica de Fish, el microarreglo cariotipo molecular, la secuenciación de DNA o el MLPA.
En nuestro caso, como les decía, es hacer la relación fenotipo-genotipo, colaborando de manera interdisciplinaria en el diagnóstico y como parte de nuestra especialidad, dar asesoramiento genético. Lo que queremos ahora es compartir con ustedes esta visión actual en la era posgenómica de algunas patologías que son nuevas y que han sido descritas con base en estas técnicas y también algunas que tienen siglos con nosotros y que ahora entendemos mejor. Para esto vamos a participar el doctor Fernando Fernández Ramírez, quien es investigador en Ciencias Médicas C, adscrito al Servicio de Genética, doctor en Biología Molecular, egresado del CIMBESTAF. Labora con nosotros, como les decía, y funge coordinador del Laboratorio de Microarreglos desde su implementación en 2018 y ha sido distinguido como investigador nacional nivel 2 por el SNI. También estará participando con un ejemplo de abordaje de paciente con cariotipo molecular, la doctora Natalia Mercedes González Artunduaga, que es médica residente de tercer año de nuestro servicio, y finalmente la maestra Alicia Cervantes Peredo, quien es investigadora en Ciencias Médicas D de nuestro servicio, quien es química, farmacéutica, bióloga de formación, profesora de pregrado y de posgrado, y es miembro decano de la Asociación Mexicana de Genética Humana, además de expresidenta. Para ello, por favor, le cedo la palabra al doctor Fernando Fernández. Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por permitirnos presentar nuestro trabajo. Les voy a hablar de los microarreglos de DNA como apoyo diagnóstico en genética clínica. Es la experiencia del laboratorio de microarreglos en un periodo de 7 años. Entonces, primeramente, mencionar que el estudio de los cromosomas, su estructura, la dinámica, la relación con las enfermedades constituye una parte importante de la genética. Y el método más accesible que ha habido para evaluar las anormalidades cromosómicas es el cariotipo GTG. Esta es una herramienta vigente desde hace más de medio siglo que permite encontrar o describir los arreglos estructurales, ya sean balanceados o aquellos desbalances en los cromosomas que impliquen la ganancia o pérdida de material genético. Esta examinación que se realiza con microscopio de los cromosomas tiene una resolución de 5 megabases, 5 millones de pares de bases. Sin embargo, el tamaño de los genes humanos tiene una mediana de 24 kilobases, por lo que podemos ver que están en diferentes escalas, y esto significa que el cariotipo no permite detectar los eventos que ocurren a escala submicroscópica. Debido a esto, durante la etapa posgenómica, es decir, cuando se terminó de secuenciar el genoma humano, se establecieron los microarreglos como un método de alta resolución para poder analizar los cromosomas de manera estructural. Aquí podemos ver en esta gráfica el uso de los microarreglos, cómo a partir del 2003 incrementan y ha permanecido estable su utilización en los laboratorios de citogenética. Los microarreglos de DNA en breve funcionan gracias a las propiedades físico-químicas del DNA, básicamente la desnaturalización del DNA y renaturalización. Nosotros sabemos que el DNA es una molécula de doble hélice, tiene 2 cadenas, pero esta estructura se puede revertir. Las cadenas se pueden separar, ya sea en presencia de algunos agentes químicos o en temperaturas altas. Si nosotros removemos estas condiciones, las cadenas se pueden volver a unir y esto depende enteramente de la complementariedad de bases, es decir, que las secuencias sean compatibles para que haya esta reasociación de las cadenas. Esto permite la formación de cadenas híbridas, es decir, hacer una hibridación en la cual cada una de las hebras proviene de distinto origen. Esto va a ocurrir mientras se mantenga la complementariedad de bases. Ahora, los microarreglos de DNA son un soporte que generalmente es de sílice o vidrio, que contiene una colección de miles de sondas. Las sondas son pequeños fragmentos de DNA que van a ser complementarios a muchas regiones de nuestro genoma. Estas sondas están fijas en el soporte y son de cadena sencilla, por lo cual nosotros podemos fragmentar y marcar el DNA del paciente y ponerlo en contacto con las sondas fijas en el microarreglo. Esto va a permitir que, de encontrar su complementariedad, las cadenas formen esta doble hélice y tienen la marca que viene con el DNA del paciente. Esto nos permite cuantificar el microarreglo con un escáner de fluorescencia y poder monitorear cada región del genoma. Aquí les muestro un ejemplo de la señal fluorescente y cuando hay un incremento o un decaimiento de esta señal fluorescente se puede interpretar como una ganancia o pérdida de material genético, ya sean duplicaciones o deleciones respectivamente. Aquí vemos una subida de señal en el cromosoma 6
Si ampliamos la región, podemos observar el incremento de fluorescencia que corresponde a una duplicación. De manera general, a estas alteraciones las llamamos variantes en número de copia o variantes de dosis. Los microarreglos que hemos utilizado en el laboratorio son principalmente el modelo Cytoscan HD, que tiene 2.7 millones de sondas. Esto nos representa un espaciado promedio de 1.1 kilobases en las regiones codificantes del genoma. Entonces estamos en la escala génica. Además de estas sondas, bueno, incluidas dentro de estas sondas tenemos alrededor de 700,000 sondas que nos permiten tipificar variantes de un solo nucleótido, es decir, regiones del DNA donde solamente cambia una de las bases. También hemos implementado recientemente otro modelo de menor resolución que se llama Cytoscan Optima, que tiene 315,000 sondas y su espaciado promedio es de 4 kilobases en regiones que han sido seleccionadas por interés prenatal. El flujo de trabajo de estos microarreglos, la parte experimental se lleva a cabo alrededor de 5 días, más la parte de análisis. Y para el análisis utilizamos programas bioinformáticos como Chromosome Analysis Suite, algunas herramientas y bases de datos. El laboratorio de microarreglos se implementó a finales del 2018 y comenzamos a dar servicio en la clínica de genética en el año 2019 y a la fecha hemos realizado un total de 143 estudios. El año 2025 es el año en el que más estudios hemos podido entregar. Y aquí les presento al equipo de trabajo del laboratorio, la química Laura Contreras, el maestro Héctor Urueta y un servidor. Ahora, las características generales de la población que hemos atendido son estas. Se distribuyen equitativamente por sexo y en el rango de edades tenemos desde recién nacidos hasta 61 años y se acumulan los pacientes en los grupos de menores de edad, ¿sí? Alrededor del 70% de nuestros pacientes son menores de edad. Y las principales características o motivos por los cuales se les indica el estudio de microarreglos son discapacidad intelectual, dismorfias faciales, la sospecha específica de algún desorden genómico, microcefalia, epilepsia, etc. Ahora, muchos de estos pacientes llegan con un cariotipo normal, se les hizo el estudio citogenético y el 73% no tienen alteraciones, 20% ya tiene alguna alteración cromosómica y de las que observamos con mayor frecuencia son translocaciones, tanto balanceadas como desbalanceadas, cromosoma marcador, mosaicismo, de lesiones, duplicaciones, material adicional, entre algunos otros. Una vez que realizamos los microarreglos, podemos evaluar la eficiencia que tienen estos estudios para detectar las alteraciones con un índice que se llama tasa de llamado. En general tenemos un promedio alto de 98.6 con una línea ligeramente ascendente. Estos son los microarreglos realizados a lo largo del tiempo. Y también en los índices específicos, pues tenemos un buen desempeño. Y lo que hemos observado es que el factor más crítico para la realización de un buen estudio es la calidad del DNA inicial que utilizamos. Una vez que observamos los resultados del microarreglos, tenemos las variantes de número de copia o CNV, que se tienen que interpretar de manera clínica. Para esto seguimos las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica, que a grandes rasgos analiza el contenido informacional de la alteración, es decir, qué genes hay, qué tipo de genes son, si hay regiones reguladoras, si estas regiones tienen alguna asociación previa en bases de datos, asociaciones clínicas, y la frecuencia poblacional, porque resulta que en las poblaciones podemos tener variaciones también de número de copias que no necesariamente son patogénicas. Entonces nosotros seguimos este flujo o algoritmo para poder clasificar los hallazgos y lo hacemos de manera semiautomática utilizando la herramienta Franklin, que es una base de datos que su nombre está dado en honor a Rosalind Franklin. Estos son los hallazgos principales. 28% de nuestros estudios tuvieron un hallazgo de variante patogénica, 33% y 3% fueron variantes benignas o que tienen poca probabilidad de ser patogénicas. Vamos a hablar primeramente de las patogénicas. Fueron 41 pacientes de un total de 143 y esto representa el 28.6%. Esto quiere decir que nuestra eficiencia diagnóstica es 28.6 y en relación con lo que se ha publicado en la literatura, estamos por encima de esta eficiencia, ya que para discapacidad intelectual idiopática tenemos 14.3%
y 20% para malformaciones congénitas. Lo que hemos observado a lo largo de estos años es que la discusión clínica de los pacientes pues favorece el aumento de la eficiencia del estudio, ¿no? Que haya una buena detección. Estas variantes patogénicas fueron identificadas en 41 pacientes y 19 tenían un estudio de cariotipo que era normal. Las principales hallazgos en el microarreglo de estos pacientes pues fueron de lesiones, más de la mitad, duplicaciones, la presencia concomitante de lesiones y duplicaciones, así como tetrasomías parciales y duplicaciones en mosaico. Es lo más frecuente. Ahora, para ejemplificar uno de los casos, el hallazgo que tiene menor extensión que hemos encontrado es una pequeña lesión de 70 kilobases que afectó únicamente a un gen. Este paciente ingresó por una sospecha dirigida de lesión de este gen y en el microarreglo logramos corroborarlo. Es el gen OTX2. Y en el espectro opuesto tenemos el hallazgo de mayor extensión, que es una duplicación parcial del cromosoma 13, que podemos observar aquí la subida de señal y una extensión de 81 millones de pares de bases. Brevemente hablaré sobre las variantes no patogénicas. Estas variantes no patogénicas, como les comentaba, están presentes en casi todos los pacientes estudiados y las que están con alta frecuencia en las poblaciones se pueden considerar parte de la variación genética que tenemos en las distintas poblaciones. Para mexicanos se han reportado 4 variantes frecuentes en cromosoma 2, 8, 14 y 15. Y nosotros utilizamos el conjunto de pacientes estudiados para poder distinguir algunas variantes que ocurren con alta frecuencia en nuestra población. En las que están reportadas previamente son indicadas aquí con el asterisco negro y nosotros hemos encontrado estos puntos calientes donde se acumulan tanto duplicaciones que están en color azul como de lesiones que están en color rojo. También encontramos algunas regiones que son anormalmente homocigotas. Y esto puede dar indicio de susceptibilidad a algunas enfermedades de carácter monogénico recesivo. Este es un ejemplo de una variante de alta frecuencia observada en la población mexicana. De manera global ya se había observado, es una pequeña duplicación que afecta al gen RAF1 y la frecuencia que observamos globalmente es de 0.04%, mientras que en mexicanos tenemos 2.7%. Entonces esto es relevante para la interpretación de los estudios en población mexicana. Y finalmente voy a hablar de variantes con evidencia emergente de patogenicidad. Estas variantes son raras, es decir, no se observan en las bases de datos con mucha frecuencia y hay información insuficiente para poderlas clasificar, ya sea como patogénicas o como no patogénicas. Esta evidencia se ha ido acumulando en bases de datos y esto implica que hay que hacer una reevaluación constante de los hallazgos. Nosotros tenemos 12 pacientes, que es el 8.4%, de los cuales 9 tenían cariotipo normal, y tuvimos un hallazgo de este tipo, que son regiones que está emergiendo la evidencia de que sí pueden estar relacionadas con alguna característica clínica. Para ejemplificar uno de estos casos, pues voy a ceder la palabra a la doctora Natalia González, que va a mostrarles los resultados. Buenos días, vamos a iniciar con el abordaje de un paciente con un cariotipo molecular. Entonces le presento un poco de los antecedentes del paciente. Es un paciente que nació pretérmino de 27.2 semanas de gestación, secundario un desprendimiento de placenta. Él estuvo hospitalizado en terapia intensiva durante 3 meses, requiriendo manejo avanzado de vía aérea. Este paciente egresa de hospitalización con el diagnóstico de retinopatía del prematuro y displasia broncopulmonar. Aquí podemos ver. Después del interrogatorio se establece su árbol genealógico donde identificamos a nuestro paciente en las coordenadas 3, 2 y vemos que no hay ninguna antecedente heredofamiliar de importancia. Se descarta la presencia de consanguinidad y de endogamia. Aquí podemos evidenciar que se presenta un importante retraso en los hitos del neurodesarrollo, principalmente a nivel psicomotor y a nivel del lenguaje. Es importante recalcar que este paciente debutó con crisis epilépticas a los 2 años y medio. Esto hace parte de nuestro abordaje completo y siempre nosotros nos parece muy importante la clínica.
por lo que en su exploración física resaltamos varias características, principalmente craneofaciales. Encontramos varias dismorfias. El cráneo se encuentra normocéfalo, resalta también que el frontal es bastante prominente. Encontramos cejas horizontales y abundantes. A nivel de globos oculares, resalta una simetría de los mismos. Las fisuras palpebrales son descendentes, oblicuas y presenta estrabismo el paciente. A nivel de del puente nasal es bastante amplio, con una nariz bulosa, la base nasal ancha con narinas antevertidas, un filtrum largo y pronunciado, y a nivel de pabellones auriculares se encuentran de implantación baja y grandes. A nivel de extremidades, en miembros inferiores se encuentra un pie plano bilateral, y a nivel de extremidades superiores encontramos unos dedos largos con clinodactilia del quinto dedo bilateral. Su somometría se encuentra normal para su edad y resalta del resto de su exploración un pectum excavatum, asimetría torácica, teletelia, y resalta a nivel testicular que tiene el izquierdo retráctil. Como parte de su abordaje, iniciamos con la solicitud de un estudio citogenético. Se solicitó un cariotipo, sangre periférica, bandas GTG, el cual se encontró normal. Se descartan alteraciones numéricas y estructurales de más de 5 megabases. Sin embargo, nuestro abordaje, este es el primer paso, y aquí tenemos que profundizar un poco más, por lo que se solicita un estudio de microarreglos cromosómicos o el cariotipo molecular. Aquí este es el resultado de nuestro paciente. Como podemos ver, tenemos una gráfica con múltiples variantes identificadas. Son 9, una clasificada como benigna, las 8 restantes como variantes de significado incierto. Siempre se hace un análisis bioestadístico acerca de nuestras regiones y si tienen una asociación clínica con el fenotipo de nuestro paciente. Entonces, eso nos permitió enfocarnos en la región, en la variante que identificamos en rojo, que es una duplicación del brazo largo del cromosoma 3 en las bandas 2.5.1. Es una duplicación de 275 kilobases y hasta el momento se reporta como de significado incierto. Sin embargo, como les comento, hay una asociación importante entre los reportes de esta variante y el fenotipo de nuestro paciente. Por lo que se hace un abordaje. Esta es una imagen del microarreglo donde evidenciamos el aumento de señal en esta región, que lo relacionamos a una duplicación de este tamaño, y al hacer un zoom, digamos, en esta región del genoma, podemos identificar que hay 4 genes, y los 2 de importancia son los genes que están en verde, porque son los que tienen registro en la base de datos OMIM, lo que significa que están asociados a enfermedad en los humanos. Principalmente este gen se asocia a variantes plaquetarias, alteraciones hematológicas que hasta el momento el paciente no ha presentado. Sin embargo, este gen MET12L presenta un fenotipo muy similar a lo que tiene nuestro paciente. Aquí podemos ver que delimitamos nuestra región y la duplicación es parcial, no se lleva todo el gen, y por eso también es importante estudiar tanto el gen como la clínica. Importante resaltar que encontramos que este gen tiene alto índice de triplo sensibilidad, es decir, que su función está afectada cuando hay mayor dosis de la esperada, que lo que sabemos es que la dosis normal es de 2, ¿vale? Aquí tenemos 3 copias. Por lo que se hizo una revisión en la literatura y se encontró que es una entidad bastante rara, muy poco evidenciada, donde a nivel mundial hasta la fecha existen 7 pacientes reportados. 4 de estos los podemos evidenciar aquí arriba, que son secundarios a variantes puntuales, y los otros 3 son variantes en el número de copia. De los 3 de las variantes de número de copia, 2 son duplicaciones y 1 de deleciones. Aquí agregamos a nuestro paciente, donde igual se ve su duplicación y está afectando al gen MET12L. Entonces, el siguiente paso para nosotros es hacer un análisis del gen para poder comprender los mecanismos de la enfermedad.
Entonces, gracias a este estudio podemos ya otorgarle un diagnóstico específico a nuestro paciente, que es el síndrome de Neeson-Isidore, que es secundario a variantes patogénicas, que ya pudimos reclasificar la variante en el gen MED12L. Este gen tiene 43 exones y tiene una función muy importante porque codifica para una proteína del complejo mediador que vemos por este lado. Aquí vemos a MED12L y va a regular el inicio de la transcripción de la RNA polimerasa 2, que es la responsable de regular la gran mayoría, casi todos nuestros genes. Entonces, eso nos va a explicar de manera importante todo el fenotipo de nuestro paciente y que tenga tantos datos en diferentes órganos y sistemas. Una vez entendimos la función del gen, en el artículo de revisión que se encontró, ellos hacen un experimento en fibroblastos donde exponen estos fibroblastos a luz ultravioleta y vemos que hay un decaimiento importante en la síntesis de RNA. Entonces, esto es lo que nos hace concluir es que su mecanismo es por pérdida de función del gen. Aquí tenemos una gráfica importante que básicamente lo que vamos a resaltar es que hay una expresión a nivel de diferentes tejidos, pero principalmente en sistema nervioso central. En la revisión de este artículo, ya nosotros estamos aquí incluyendo en la gráfica a nuestro paciente, el que está en el número 8, y son pocos pacientes y la clínica tampoco está muy definida. Entonces, en rojo podemos las variantes, el fenotipo que se ve presente en todos los pacientes, que son las anomalías neurológicas, la discapacidad intelectual, las alteraciones del lenguaje que también presenta nuestro paciente y las alteraciones conductuales, principalmente asociadas a conductas del espectro autista. Además, agregamos las anomalías gastrointestinales y sobre todo las fasias dismórficas que pudimos identificar de manera inicial en nuestro paciente. En este lado vemos los sujetos A, B y C hacen parte de los 7 reportados que se encontraron en la literatura. Nuestro paciente en la esquina inferior izquierda es el paciente que valoramos inicialmente y el punto de esta imagen es que veamos las similitudes fenotípicas, las dismorfias que son principalmente a nivel frontal, a nivel ocular, nasal y sobre todo a nivel de pabellones auriculares. Nada más recordarles que pues, el fenotipo, por supuesto, se modifica de acuerdo al origen étnico de los pacientes y los presentados en la literatura son de Estados Unidos, Francia y Ucrania. No hay ningún paciente reportado latino y pues mexicano tampoco. Entonces, las características que podemos encontrar en nuestro paciente pues pueden variar un poco. Sin embargo, sí se ve un fenotipo bastante representativo. Entonces, como parte del seguimiento y del asesoramiento para nuestro paciente, por supuesto que fundamental su manejo multidisciplinario, tanto para las características clínicas como que ya presenta, como las que puede llegar a presentar. Por supuesto que es un tema muy poco conocido y hay que abordar un poco más investigaciones. Sin embargo, en este paciente, dado que a la consulta, en el interrogatorio, vimos a los papás y se ven aparentemente sanos, nosotros sospechamos que es un caso de novo, por lo que el asesoramiento en este momento sería hacia el paciente en caso de que tuviese descendencia, su riesgo corresponde a una entidad autosómica dominante, otorgándose un riesgo de 50% por embarazo independiente del sexo. ¿Vale? Como conclusiones, es el primer caso mexicano latino reportado del síndrome de Neeson-Isidore. Su mecanismo de patogenicidad es por haploinsuficiencia de MED12L y es muy importante también para el asesoramiento global, no solo del individuo, sino de la familia, a estudiar a los padres porque ellos podrían ser portadores de una translocación, bueno, de una anomalía estructural balanceada y ellos no presentar pues la enfermedad, pero podría haber un riesgo de recurrencia mayor en sus siguientes descendencias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es muy agradable estar aquí otra vez. Y yo les voy a platicar, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes, de
Un síndrome bien conocido que, como bien dijo la doctora Morán, pues tenemos pues como 180 años de conocerlo nada más, pero que obviamente el conocimiento actual nos ha permitido conocer nuevas cosas. Y para que vean que antes de John Langdon Down ya existía el síndrome de Down. Para muestra una figurilla olmeca de 500 después de Cristo. Ahora sí, perdón. Bueno, como dije, fue descrito por John Langdon Down, es la trisomía, se debe a la trisomía completa o parcial del cromosoma 21, esto lo supimos a partir de 1959, es la principal causa genética de discapacidad intelectual, asimismo es la cromosomopatía más frecuente, y vamos a ver que su fenotipo es resultado de un proceso multifactorial y pleiotrópico con expresividad variable. La incidencia, como ven en la diapositiva, ha variado muchísimo, varía de una población a otra y esto depende también de las condiciones de los sistemas de salud. Me llamó la atención que la reportada mundialmente anda y yo puse de 1 en 700 a 1 en 1000, pero hay trabajos que dicen de 1 en 300 a 1 en 1000 y la referencia que está puesta ahí abajo del 2025 dice que en Estados Unidos la incidencia actual se ha duplicado casi a la que tenían hace 5 años y es de 1 en 585 recién nacidos vivos, lo cual pues puede deberse a varios factores, uno de ellos que se ha desplazado la edad de la maternidad en la mujer. Cada vez esperamos más tiempo a tener hijos. En México tenemos ahí algunos datos, los datos publicados de nuestro hospital es 1 en 657 recién nacidos vivos. La prevalencia, como ven ustedes, pues varía también de población en población y algo que es muy importante y que quiero recalcar es la sobrevivencia de estos pacientes. Si ustedes se fijan en los años 50, la media era de 26 y la mediana de 4. Actualmente en Europa tenemos 53 años para la media, 58 para la mediana y está bien establecido que la sobrevivencia alcanza más de 60 años. Sin embargo, veámoslo desde el punto de vista de la población general. Para la población general actualmente la sobrevivencia se calcula en 80 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes o los individuos con síndrome de Down pues tienen ahí un problema de sobrevivencia, ¿no? 20 años menos. El cromosoma 21 ya cumplió este año 25 años de haber secuenciado, un cuarto de siglo. La primera secuencia fue publicada en el 2000 y lo que ven aquí es la base de datos Ensembl. En rojo está la distribución de genes que codifican para proteínas. Solo 222 es el autosoma que tiene menos genes. La distribución de genes para RNAs no codificantes pequeños, principalmente de tipo microRNAs. Algo que llama la atención es que por su tamaño pequeño tiene muchos genes para RNAs no codificantes largos. Vamos a hablar un poquito de estos y de estos, pero de estos casi no sabemos nada. Son hallazgos muy recientes y apenas hay 1 o 2 en los que se supone puedan participar de alguna forma en las funciones generales de nuestras células. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, es el cromosoma más chiquito de los autosomas, es un cromosoma acrocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unos brazos cortos muy cortitos y que en esos brazos cortos nuestros cromosomas acrocéntricos tienen algo que llamamos la región organizadora nucleolar. Ahí están los genes que codifican para los RNAs ribosomales. Y estos cromosomas durante la interfaz en todas nuestras células se asocian para formar los nucleolos, que es el sitio donde se van a sintetizar los ribosomas. De hecho, como tenemos 10 cromosomas con regiones organizadores nucleolares, pues tenemos más de 400 genes para RNAs ribosomales. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando perdemos el brazo corto del cromosoma 21, lo tenemos más grandote, no pasa nada. Se considera parte de la variabilidad normal o neutra. Sin embargo, los genes, como ustedes ven, están. Hay unos poquitos para RNAs no codificantes acá arriba, pero de hecho,
Aunque aquí decimos que el cromosoma mide hasta acá 46 megabases, realmente su brazo largo solo son 33 megas. Y como ven ustedes, pues aún todo es el 1.5 del genoma y su participación dentro de casi nuestros 50,000 genes que debemos de tener si contamos los codificantes y los no codificantes más los pseudogenes, pues obviamente representa menos de un 2% de los genes de nuestro genoma. El diagnóstico del síndrome de Down es clínico, es bien importante eso. ¿Por qué? Porque pues todos conocen muy bien los datos clínicos, aquí están los criterios de Hall para el diagnóstico del recién nacido. Sin embargo, como dije, es multifactorial y afecta a diversos órganos y sistemas. Yo quería ver todo esto, no me va a dar la vida en 20 minutos, pero piensen, aquí tienen todos los sistemas que están implicados, pero algo que es importante es que tenemos un problema grave del neurodesarrollo y ese problema del neurodesarrollo nos lleva a la discapacidad intelectual. A su vez tenemos un síndrome de neurodegeneración, vamos a ver que tenemos una alteración del sistema inmune, lo cual hace que sean susceptibles a infecciones, a enfermedades autoinmunes, a procesos crónicos de inflamación y también a susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer o al contrario, a resistencia a otras. También se considera un síndrome metabólico porque vamos a ver que tenemos alteraciones a nivel de mitocondria, metabolismo en general, alteración de síntesis de proteínas y no por la cantidad de genes, sino por vamos a ver el comportamiento de los cromosomas dentro de las células al tener un cromosoma de más o un rearreglo estructural. Obviamente afecta el metabolismo de la mitocondria, hay una disminución en fosforilación oxidativa y un incremento en las especies reactivas de oxígeno, lo cual nos lleva a procesos de destrucción de mitocondrias y autofagia. Y quizá algo muy interesante y que quizá no muchos han observado, es que en los pacientes con trisomía 21 tenemos un riesgo de 20 a 500 veces mayor que en la población general para el desarrollo de leucemias. Y estas leucemias son muy características, sobre todo las de tipo mieloide, ahorita lo vamos a ver, pero curiosamente vamos a ver que la presencia de tumores sólidos, con excepción de los de células germinales, es muchísimo más baja que lo esperado en la población. A que a nadie le ha llamado la atención que no ven un niño con síndrome de Down con retinoblastoma o con un neuroblastoma o una paciente con síndrome de Down con un cáncer de mama, dada la frecuencia de estas enfermedades. Nada más para que no se me olvide, ambos sexos son fértiles, aunque la fertilidad declina con la edad. Y normalmente no asesoramos a nuestros pacientes para este problema, puesto que tienen, en la mayoría de los casos, 50% de probabilidad de heredarlo a su descendencia. Quedamos que se debe a la trisomía regular o completa de un cromosoma 21 en la mayoría de los casos. Puede ser por rearreglos estructurales, translocaciones robertsonianas, como esta, una 14-21, o una 21-21 isocromosoma para el brazo largo del 21, en 2 a 5%. En la edad pediátrica, la frecuencia de mosaicos, es decir, individuos que tienen una línea celular y una línea con trisomía 21, se ha reportado de 2 a 4%, y puede haber otros rearreglos que incluso sean submicroscópicos, pequeñas microlesiones, o ser derivativos de una translocación con otro cromosoma, por lo que solo tenemos una trisomía parcial del cromosoma 21. ¿Cuáles son los factores de predisposición para síndrome de Down? Yo diría ser humanas. ¿Por qué? Porque toda mujer, si las hiciéramos superovular a las chicas de 20 años, encontraríamos hasta más de 20% de ovocitos aneuploides. Y esa cantidad puede llegar hasta más del 60% después de los 40 años, perdón. Yo tengo que apurar. Entonces, bueno, entonces piensen
que la edad materna, mientras más alta es, pues mayor aumenta la incidencia de síndrome de Down. Y vamos a ver que ese problema tiene dos raíces. Uno, lo que pasó cuando estábamos sin útero. Otro consejo de salud reproductiva para las chicas jóvenes. Si quieren nietos, cuiden los ovocitos y las espermatogonias de sus hijos cuando están en útero. Porque lo que pasa ahí, sobre todo en la meiosis femenina, es súper importante, porque ahí van a recombinar y se tienen que mantener juntos para que puedan segregar adecuadamente. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ver que puede haber mosaicismo germinal en la mujer. Y vamos a ver que también cosas que hay en el ambiente, como el bisfenol A y otros disruptores endocrinos, pueden favorecer una segregación incorrecta de los cromosomas. De hecho, quedamos en que entonces la mayoría son errores en la meiosis materna, la mayoría de la primera división, unos poquitos son errores paternos y muy poquitos son errores posigóticos, que me pueden dar onomosaicos. No me voy a detener, es un trabajo súper interesante donde ¿qué prueban? En miles de ovocitos de muchas mujeres, ¿cuál es la frecuencia de ovocitos donde no hubo recombinación entre ningún cromosoma o entre el par 21? Lo cual, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente mientras mayor edad tienen las mujeres, más ovocitos hay aneuploides. Entonces, si ustedes ven esta gráfica que nos dice que la mayoría de los niños que vemos con síndrome de Down nacieron de madres jóvenes, pero le tocó ese ovocito que no había recombinado adecuadamente. Y vamos a ver que, bueno, aquí está, no me voy a detener, que puede haber una verdadera disyunción, los dos cromosomas se van juntos, o las dos cromátidas hermanas se van juntas en la segunda división, pero ahora sabemos que esto ocurre con mayor frecuencia. Hay una separación prematura de las cromátidas hermanas. Se pierden unas moléculas bien importantes que están aquí, que se llaman coecinas, que se quedan manteniendo a los homólogos juntos para que segreguen adecuadamente. Este sería un ovocito de una mujer joven y este sería un bivalente en un ovocito de una mujer añosa. Las coecinas se sintetizaron cuando estábamos sin útero y no se renuevan. Entonces piénsenle, pueden tener 45 años las coecinas y ya no aguantan. Se rompen fácilmente. De hecho, ahí tenía que salir otra cosa. Otra cosa que pasa con la madre añosa es que normalmente cuando el ovocito cae a la trompa, está en metafase 2, los cromosomas están en el uso, y ese ovocito solo debe de esperar 24 horas al señor esperma. Y si no, se debería de suicidar. Si no se suicida, hay problemas con esos cromosomas y su segregación. Entonces, hay muchas más causas que pueden alterar la división. Vamos a las translocaciones robertsonianas. Aquí, curiosamente, y no me voy a detener, la mayoría también son discéntricos. La mayoría de los puntos de ruptura se encuentran aquí, en el límite donde están los genes para los organizadores nucleolares, para el RNA ribosomal, que si ustedes lo piensan, por eso es el rearreglo estructural más frecuente. Todos los cromosomas acrocéntricos comparten esas secuencias y se encuentran adentro del núcleo. Si hay daño a DNA, pues se pega uno con otro. Y de hecho, en los microarreglos no se incluyen estas secuencias porque son secuencias repetidas y obviamente no sabríamos a qué cromosoma pertenece. Simplemente, a diferencia de la mayoría de las aberraciones estructurales, los rearreglos de tipo robertsoniano ocurren también con mayor frecuencia en la meiosis femenina. Los mosaicos es otra área súper interesante, nada más contarles que, contrariamente a lo que pensábamos hace 40 años, la mayoría de los mosaicos no vienen de un cigoto normal, no es un problema primario posmitótico o posigótico, vienen de un cigoto trisómico, por lo tanto también tienen efecto de edad materna. Y ahora hay algo que conocemos que se llama rescate trisómico. ¿Qué quiere decir eso? Las células tienen mecanismos de sobrevivencia y eliminan un cromosoma cuando hay cromosomas de más.
no solo pasa para el 21, pasa con más frecuencia para el 21 por ser el más pequeñito, y no me voy a detener en analizarla. Pero nuestra frecuencia de mosaico, estos son datos nuestros publicados, fue el trabajo de Luz María Garduño Sarasúa para obtener su diploma como especialista de un diplomado en citogenética, donde nuestra frecuencia de mosaicismo, ¿ya vieron cuál es? 8.4%, hace rato dije 2 a 4%. ¿Por qué tenemos una frecuencia de mosaicismo alta? Porque en este hospital vemos pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta pacientes con síndrome de Down, hemos hecho cariotipo de más de 70 años. Y ahí hay algo bien importante, el rescate trisómico va con la edad. Mientras más añoso es nuestro paciente, es más probable que encontremos un mosaico, y mientras más células contemos, mayor es la probabilidad de encontrar. Entonces, no me voy a detener, pero para los mosaicos esta es nuestra línea, y si ustedes fijan, obviamente son menos mosaicos, pero sigue la misma distribución que nos demuestra ese efecto de edad. Bueno, es comparativo, la frecuencia de mosaicos en varias series. Hospital Infantil de México, por el contrario, tiene una frecuencia muy bajita de mosaicos, porque ellos ven casi exclusivamente niños y cuentan menos metafases que nosotros. Y la doctora Hulten dice que si a cada uno de nosotros nos contáramos 100 metafases, seguramente todos, y mientras más añosos sean como yo, vamos a encontrarnos alguno con trisomía 21. Quedan 5 minutos. Entonces, hay un trabajo publicado donde se nota que con la edad, cuando les vuelven a hacer cariotipo, de hecho era un proyecto nuestro que se quedó a la mitad con la pandemia, lo estaremos retomando. Dijimos que en otros casos hay monosomías parciales, me lo voy a pasar, simplemente el ir viendo qué genes tienen y qué datos clínicos nos permite ir viendo el fenotipo. Entonces ya hemos dicho algo importante y lo dijeron también en las pláticas previas, el efecto de dosis es importante. De hecho, para los genes podemos calcular su triplo sensibilidad. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, APP es un factor predisponente claramente para la enfermedad de Alzheimer. RUNX1 es importante en el desarrollo de leucemias mieloides, pero vamos a ver que en el cromosoma 21 también hay muchos genes que participan en la regulación de expresión génica y que por lo tanto, al estar en triple dosis, van a desregular globalmente la situación. El fenotipo también, vamos a ver, se debe a la neuploidía misma, a las broncas que causa un cromosoma extra en una célula. Entonces, lo que les pongo aquí es que el fenotipo del síndrome de Down depende de ese cromosoma extra, de sus elementos funcionales que entran dentro de la variabilidad individual y de la variabilidad de los genes, las variantes que tenemos en otros cromosomas, por eso se vuelve poligénico, la estructura que tienen nuestros cromosomas en cada célula y en cada momento del desarrollo, y eso tiene que ver con los cambios epigenéticos, es decir, estos cambios que se dan a nivel de la cromatina, que también toda esta expresión puede ser regulada por el ambiente, dieta, ejercicio, exposición a agentes que lesionan, y obviamente siempre debemos de considerar aquello que es contribuido por el azar o los eventos estocásticos. La epigenética, como les dije, juega un papel importante, y aquí simplemente lo que vemos es que si tengo 3 cromosomas, estos 3 cromosomas generan muchos transcritos, generan más proteínas que le causa problema a toda la maquinaria celular. ¿Por qué? No hay toda la maquinaria para procesar, entonces puede haber un problema global de estrés, de desregulación de expresión génica y efectos cromosoma específicos. De hecho, esto es de lo más nuevo que sabemos con estudios 3D, donde vemos que al modificarse la estructura de la cromatina y que sabemos que cada cromosoma ocupa un territorio en el núcleo, si comparamos diversos tipos celulares,
esos territorios cambian dependiendo del momento del desarrollo. De hecho, aquí hay un trabajo con Fish nada más para checar dónde andan los 3 cromosomas 21 con respecto a otra en diferentes tipos celulares y ver que se está desregulando la homeostasis. Los modelos en ratón son importantes porque nos permiten estudiarlo. Aquí tienen los genes codificantes para los cuales hemos asignado una función particular, y perdón, pero me las voy a pasar. Uno, en general importante, es esta sinasa de serina treonina de función dual, TIRC1A. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, regula muchísimos procesos, regula la neurogénesis, está sobreexpresada en los modelos murinos, los cuales cuando les generan las trisomías que incluyen a este gen, tienen problemas similares a los que vemos en síndrome de Down, y también es un importante regulador del ciclo celular, de las vías del sistema inmune, y vamos a ver que se ha pensado en que sea un blanco terapéutico. Con respecto a APP, vamos a ver que para la enfermedad de Alzheimer esto es bien interesante. Todo individuo con trisomía 21 que incluya APP, a la edad de 40 años, tiene los cambios neurodegenerativos que vemos en la enfermedad de Alzheimer, pero no tiene demencia. Todavía no tiene demencia. La demencia empieza a los 45 años y podemos preguntarles, hemos preguntado en el Instituto Nacional de Neurología y aquí a los neurólogos, ¿cuántos pacientes con Alzheimer y síndrome de Down ven? Ninguno. ¿Por qué? Porque no se diagnostica. Se piensa que es parte de su proceso de discapacidad intelectual y no llega. Y actualmente, con las nuevas técnicas de PET para medir el beta-amiloide o la hiperfosforilación de tau, se puede saber en qué estado de neurodegeneración están, y eso también está planteando mecanismos para estrategias de tratamiento. Ya voy a acabar. Entonces, simplemente lo que está marcado aquí es que al tener triple dosis de APP, en los pacientes con trisomía 21 se acumula. Y como ya no me va a dar tiempo, de una vez les digo que en los mosaicos, el ser mosaico no los protege de Alzheimer. Al contrario, hay una mayor incidencia. Hay recientemente publicado un artículo con más de 2,000 pacientes con síndrome de Down y otro tanto sin síndrome de Down o con mosaico o con trisomía regular, y hay mayor incidencia de Alzheimer en los que son mosaicos. Y por el contrario, a veces en una leucemia, en un niño, detectamos como mosaico una trisomía 21. Hay que descartar que esa trisomía sea constitutiva y que realmente pues no llegó a consulta de genética porque no tiene fenotipo de síndrome de Down. Y lo mismo hay reportado una microduplicación de APP o un mosaicismo para trisomía 21 en cerebros de individuos con Ay, no camina. Bueno, no nos vamos a detener. APP tiene muchas funciones. Esta era la ruta metabólica, metabolismo de mitocondria, metabolismo de mitocondria que se atrofia, nos lleva a senescencia celular, y actualmente se postula que ese mecanismo de mal funcionamiento mitocondrial incluso lleva a senescencia y muerte celular in útero. Y lo que les mencionaba hace un momento, que quería terminar con esto, los tumores, como ven, la frecuencia esperada de tumores sólidos es bajísimo, pero al contrario, el incremento en la frecuencia de leucemias es muy alto. Bueno, para leucemia, tener 3 cromosomas 21 y varios de los genes que dijimos, se pasó una más, pero no importa, dependiendo de los cambios que hay después, me va a dar las leucemias linfoblásticas o me va a dar las leucemias mieloblásticas, generalmente de línea megacarioplastica, que es exclusiva de los pacientes con síndrome de Down. Entonces, algo que es importante que hemos postulado es por qué no hay tumores sólidos y sí leucemias. Vamos a ver que los genes del cromosoma 21, que están aquí, si se fijen, en exceso, reprimen angiogénesis.
que eso explicaría por qué esos tumores sólidos a lo mejor sí aparecen, pero no se desarrollan. Y lo último que quiero mostrarles es esto, que fue un trabajo de una tesis de maestría. Tiene más de 30 mirnas, de los cuales inicialmente estos 5 que están marcados se demostró que en varios tejidos de individuos con trisomía 21 estaban sobreexpresados al menos 1.5 veces. Se han asociado en ver algunas de las características, principalmente MIR151 y MIR125B, afectan grandemente el desarrollo de células beta y problemas inmunes. Esta es una tesis de maestría. Estefanía Mejía está por graduarse. Lo que ella hizo es buscar, porque lo escogió la pandemia, en bases de datos para microRNAs, los genes blanco de estos, no 5, son 9, porque 4 de ellos, tanto el 5' como el 3', las dos cadenas del RNA funcionan como micros, y entonces ver cuáles eran sus genes blancos asociados con cáncer, y luego de buscar en las bases de datos de expresión de trisomía 21, si había correlación con lo que estábamos encontrando. Si ustedes ven aquí, perdón porque ya no me da tiempo, en rojo están marcados los genes blancos, acá están los mirna principales que se estudiaron, como ven, nada más estoy poniendo los que son blancos de varios de estos, y en verde son supresores de tumor. Entonces, después, ¿qué se hizo? Ver en células inducidas pluripotenciales, con trisomía 21, mesodérmicas y epiteliales, ver cuáles de estos genes que aquí están en cáncer expresados a la alta, en las células con trisomía 21, están a la baja. Y encontramos estos genes, los que están en verde, la asociación es fuerte, los que están en amarillo, la asociación es débil. Y por último, se estudiaron, había base de datos de expresión en cáncer de mama de individuos y sin síndrome de Down, viendo esto, y también encontramos algunos genes blancos. Entonces, básicamente hay 4 genes que nos gustan para pensar que podrían tener quizá una función dual, a veces como oncogenes, a veces como supresores de tumor, y que bueno, lo que quedó pendiente y que algún día haremos es checar que de veras correlacione con expresión. Les dije que hay algunas estrategias de tratamiento, ninguna ha llegado a fase clínica 3, algunas como este compuesto EGG, que es epigalocatequina 3-galato, que es un polifenol, que si se fijan está en el té verde. Es un antioxidante, se ha probado en individuos con síndrome de Down, mejora el estrés oxidativo y otras cosas, pero sin embargo ya descubrieron que su blanco es DIRC1A. Y al ser su blanco DIRC1A, dicen que a lo mejor va a ser una espada de Damocles, porque por un lado DIRC1A hace cosas buenas y por otro, obviamente, puede estar participando en el desarrollo de Alzheimer. Y por último, hay también fases clínicas 2, ya en pacientes con síndrome de Down, del uso de los anticuerpos contra el amiloide beta. Lo que está planteado aquí es el tipo de anticuerpo que se recomienda de acuerdo a la imagenología en el cerebro de los pacientes donde tenemos antecedentes para presentación temprana. Si ustedes comparan la gráfica de arriba con la de abajo, van a ver que la edad de que empieza la acumulación del amiloide dicen que es desde los 15 años, por eso les decía que a los 40 prácticamente todos tienen la degeneración neuronal, pero la demencia empieza hasta acá, ¿no? Más o menos a los 45 años o después, y en general está subdiagnosticada. Y por último tenemos terapias de ingeniería genética o celulares que debo de decir no curan el síndrome de Down, que nos han permitido en células en cultivo o en modelos animales probar que
haya un rescate trisómico inducido al meter CRISPR-Cas, este editor de genes, lo que se genera es que el cromosoma 21 se rompe en sitios precisos y eso lo lleva a que la célula lo elimine. O a meter cercano a DIRC1A el gen 6, que es el transcrito que apaga el cromosoma X en las hembras de mamíferos, y esto nos llevaría a apagar un 21. Pero piensen, estas terapias, y estos son otros sistemas de edición, ahorita vengo acá, esos sistemas de edición para que fueran curativos, pues los teníamos que usar en un cigoto, para quitarles el cromosoma 21 extra porque es imposible manipular todas las células. Algunos dicen que tal vez se puedan utilizar en la línea hematopoyética, etcétera. Y en este artículo del 2024, estos investigadores apuestan por esto, en tomar células del individuo con trisomía 21, modificarlas para volverlas inducidas pluritotepotenciales y esperar que hagan un rescate trisómico espontáneo, como ocurre en las células en cultivo. Y esas células, pues irlas metiendo en el tejido que necesite. Pero mucha gente llega y pregunta, ¿es que leímos o vimos en la televisión que ya hay tratamiento para el síndrome de Down? No hay tratamiento para el síndrome de Down. Podemos tener cosas diferentes. Este es de ese mismo artículo. Las ventajas y desventajas, como ven, tienen más desventajas que ventajas. Para los modelos y para ver nuevas enfermedades, pues han sido muy útiles. Gracias y perdón por pasar.